Hola, profe, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué ha sido tu vida? Ay, renegando. ¿El frío de Lima se ha intensificado o no? No mucho, porque hay veces en que sale sol y no se siente. Ah, pero sí me pelaba de frío la semana pasada que estuve por allá. Ah, había partes en donde estaban lloviendo también. Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo. Julio es un mes muy húmedo, que comienza la humedad, mejor dicho, porque el mes más húmedo es agosto, agosto para septiembre. Para Kiara. llorar. Sí, sí, sí. Kiara, buenas noches. Fiorella, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches, Kiara, qué gusto. Bienvenida. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Pablo, Tamira, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Qué tal, Tamira? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido.
Ana Cristina, Jason, ¿cómo están? Buenos días. Giro, perdón, buenas noches. Giro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ana Cristina? ¿Qué tal, Giro? Vamos a esperar unos 3 minutitos más, que se llene un poquito el aula y comenzamos. Gilmar, buenas noches. ¿Cómo estás, Gilmar? Bienvenido. Ya. Chicos, a ver, vamos a hacer unos anuncios para ir viendo cómo vamos a cerrar esta unidad y cómo vamos a ir cerrando este su último ciclo de Segel y PAE. Espero que para todos sea el último ciclo. Lo primero es el tema de esta unidad. Estamos en unidad 3. Nos quedan 2 sesiones de clase más la evaluación de la unidad, ¿correcto? Entonces, yo les quería proponer lo siguiente. No sé, a ver qué les parece, siempre poniéndonos de acuerdo antes de hacer algún cambio. Nos quedan 2 temas. El tema de hoy, que es medios de pago, o de esta semana, perdón, y el tema de la próxima semana, que está relacionado a COFIDE, y que la verdad yo preferiría tocarlo sí, pero aumentar otros temas que les van a servir más a ustedes, como otros instrumentos de financiamiento de operaciones de comercio internacional, para poderles hablar del forfaiting, para poderles hablar del confirming,
para poderles hablar del crédito preembarque, posembarque, ¿no? Y de otros mecanismos que existen para financiar las operaciones de comercio exterior. Entonces, la idea que tenía era la siguiente. El día de hoy hacer el tema de medios de pago. El día miércoles hacer el tema este que les digo de COFIDE y de los otros mecanismos para financiamiento. El día lunes que viene hacer un repaso de toda la unidad y el día miércoles sería su evaluación continua 3. ¿Les parece o no les parece? ¿Opiniones? ¿Qué dicen? Solamente Ana Cristina ha respondido, el resto, ¿están de acuerdo o no? A ver, repito. Hoy día tocar el tema de medios, miércoles tocar el tema de COFIDE y otras formas de financiar. El día lunes hacer un repaso general de toda la unidad 3 para el día miércoles de la próxima semana, que es el día miércoles 21, tomar la evaluación de esta unidad. Ya. Voy a cambiar la modalidad para la evaluación continua 3. Va a ser de la siguiente forma. Va a ser grupal, pero con grupos que se conformen en la clase en ese mismo momento. ¿Qué va a contener la evaluación continua 3? Va a contener un caso de amortización y va a contener preguntas para desarrollar respecto a problemática de comercio internacional. ¿Qué le recomendarían a tal empresa en una situación particular respecto a la forma de pago, el medio de pago, cómo financiarían la operación de importación o de exportación? Justamente estos temas que ya hemos ido tocando de a pocos y que vamos a tocar, ¿no? Porque en la unidad 11 hicimos lo que era financiamiento. En la unidad 12 vimos lo que era el factoring, el leasing, hemos visto también lo que es la carta de crédito, hemos visto la semana pasada los medios de pago y esta semana vamos a ver la forma de pago. Sí, María Victoria, eso es lo que estoy indicando ahora, ¿no? Solamente el cambio va a ser para esta evaluación, no va a ser para a futuro, porque el examen final del curso va a ser también va a ser también grupal, ¿ya? Solo para la evaluación continua 3. A ver, repito lo que nos queda, porque ya estamos en la recta final del curso, ¿ya? Nos quedan 2 semanas de clase. Luego vienen las vacaciones de medio año de IPAE por fiestas patrias. Luego vienen 2 semanas de repaso, que vamos a repasar todo el ciclo, todo el curso, para prepararlos para el examen final, que es en la semana 18. Entonces, estas 2 semanas que nos quedan, las quiero desarrollar en esta semana. Los temas, hacerlos en esta semana. Lunes y miércoles. En la semana 15, el día lunes, hacer un repaso de la unidad 3 y en la semana 15, pero el día miércoles, en la segunda sesión de la próxima semana, tomarles la evaluación. Esta evaluación va a ser grupal, pero a diferencia de las anteriores, los grupos los voy a formar en clase, con los que estén presentes en clase. ¿Qué va a ser tomado en la evaluación continua 3? Voy a tomar un caso de amortización y me voy a dar el trabajo de hacer varios casos para que cada grupo tenga un caso diferente. Y voy a plantear casuística, casos chiquitos para que ustedes recomienden
cómo financiar la exportación, qué medio de pago, qué forma de pago utilizar, obviamente siempre justificando el porqué de esa elección, ¿ya? Eso va a ser la evaluación continua 3, que va a ser el día miércoles de la próxima semana. Terminada la evaluación continua 3 el miércoles de la próxima semana, que es el miércoles 21, pasamos a vacaciones por fiestas patrias y luego regresamos a clases en la semana 16 de clase y 17 que van a ser repasos. Según el sílabo, la semana 16 y 17 es repaso. Por lo tanto, en esas 4 sesiones, de esas que corresponden a las 2 semanas, voy a hacer un resumen de todo el curso, cosa que los preparo para su evaluación final del curso, que sería en la semana 18. ¿Ya? ¿Sí? Sí, profesor, una pregunta. ¿El final igual va a ser un caso o...? El final va a ser combinado. Como hemos hecho ejercicios y hemos hecho parte teórica, va a ser combinado. Parte ejercicios, parte teoría. Ok. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Les parece bien estos que les estoy proponiendo? Perfecto. Gisela, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Recién te conectas? Perdón, Yanela, ya te cambié el nombre. Ya, entonces, última vez que repito para que quede claro, y bueno, y todos los que han ingresado hasta ahora lo escuchen, y si no, lo dirán en la grabación. Nos quedan la semana 14, que es la actual, la 15, 16 y 17. La 16 y 17 son después del feriado de Fiestas Patrias y son previas a la evaluación final y son, según el sílabo, orientadas a repaso de todo el ciclo como preparación a la evaluación final, ¿correcto? Ahora, la semana 14 y 15 son semanas de clase teórica, prácticas, y los temas de esas 2 semanas los quiero hacer hoy y el miércoles, aumentando algunos temas el día miércoles que me parecen que son mucho más importantes para ustedes, que son el tema de cómo financiar operaciones de comercio internacional, ya sea de IMPO o de EXPO, con lo cual terminaríamos toda la teoría el miércoles del curso. Y nos dejaría el día lunes para hacer un repaso de la unidad 3 y que puedan ustedes prepararse para su evaluación continua de la unidad 3, que sería el día miércoles. ¿Cómo sería la evaluación de la unidad continua 3? Sería grupal, con grupos formados al azar por mí el día de la sesión de clase. Contendría un caso de amortizaciones y pequeños casos para que ustedes determinen qué hacer en esa casuística específica en cuanto a financiamiento, forma de pago, medio de pago, qué tipo de seguro le recomendarían para que su operación esté mucho mejor, más tranquila, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos los temas que hemos visto en la unidad 3. ¿Ya? Esa sería la metodología que vamos a utilizar para poder ya darle el cierre al curso. ¿Ya, chicos? Perfecto. ¿Alguien que quiera opinar sobre esto que acabo de decir de manera rápida y por tercera vez? Disculpen que lo había dicho tan rápido, pero es la tercera vez que lo repito. ¿No? El repaso, profesor, sí o sí va a ser el día lunes de la otra semana, ¿verdad? Sí, el repaso de la unidad. Ya, profesor, está bien. ¿Sí?
Lo de esta semana viene en la evaluación continua 3, claro, porque pertenece a la unidad 3. Por supuesto que viene. Profe, buenas noches. Recién me acabo de Sí. conectar y justo estaba escuchando que comentó que usted escogerá los grupos para la evaluación. Sí, la evaluación continua 3 va a cambiar la metodología de grupos que hemos venido manejando y se van a formar grupos sola y únicamente para la evaluación continua 3 con las personas que ingresen a clase, al azar. Pero igual no puede ser escogidos por nosotros mismos, pero ese mismo día, no sé, por las personas que estén en clase, usted lo redirecciona al grupo o algo. Porque como es Al azar, virtual, bueno, por mi parte no me gustaría, la verdad, pero no conozco a ninguno, solamente el grupo que siempre trabajo en todos los cursos. sí, lo más probable es que por lo mismo que digas tú, muchas personas no se conozcan. Pero aquí no es un tema de si se conocen o no, sino de que trabajen, ¿no? Profesor, Por eso Obviamente mismo, son profe, no se sabe si es que personas. vayan profesor, a colaborar o hacer, no sé. Bueno, es mi profesor, punto de vista. Sí, ok. Gracias por compartirlo, María Los Ángeles. Dime, Gilmar. profesor, en mi caso, opino lo mismo que mi compañero, porque cada vez que usted junta los grupos, no hablan en sí, no hablamos, no La, llegamos a un punto. la diferencia está, Gilmar, que ahora se está jugando la nota. Ahora no es un trabajito en clase que si quieren lo hacen, si quieren no, si quieren se retiran, si quieren participan o no, porque al final no es tanto el interés por aprender, sino es el interés por tener una nota, ¿no? Y yo voy a estar al pendiente de los grupos y voy a estar entrando a los grupos. Y si ustedes me informan o yo veo que alguien no está participando, no está trabajando, se tomarán las medidas del caso, ¿no? Porque la cosa no es regalar nota, ¿no? La cosa no es regalar nota, la cosa es que todos ustedes aprendan por igual. Es por eso que yo siempre les pido que participen en clase y los hago participar justamente para eso, para que el nivel de todos sea parejo, ¿no? Lamentablemente, por falta de conectividad, por falta de interés, por diversos motivos, por trabajo, no siempre sucede lo mismo. Es por eso que estoy avisando con la debida anticipación por si les toca trabajar ese día o esa noche, pidan permiso, pidan lo que sea, porque el trabajo va a ser con los que estén en clase ese día, ¿ya? Ahora, si hacemos como ustedes dicen, va a ser más complejo porque nos va a quitar mucho tiempo el tema de formar los grupos. Perderíamos de repente unos 5 a 10 minutos, ¿no? Dependiendo de que todos no se conectan a la misma hora, que todos no están disponibles en el mismo momento, etcétera, etcétera, etcétera. Y van a necesitar todo el tiempo posible para poder desarrollar el caso de amortizaciones, ¿no? Entonces, los primeros que ingresen, los primeros que agrupo y comienzan a trabajar, porque el Profesor, examen yo se lo asigno a la hora exacta de la clase. profe, una consulta. En todo caso, está comentando que se va a tomar un poco de tiempo para armar los grupos en caso querramos trabajar con nuestros compañeros. Nosotros tenemos un intervalo de tiempo entre el curso anterior de 15 minutos. No sé si en todo caso mis compañeros y usted tengan la disponibilidad para entrar un poco antes y poder formar los grupos. Yo siempre estoy antes, Ana Cristina, pero recuerda que la clase del miércoles no es la segunda, sino es la primera. El miércoles es a las 7 de la noche. Pero si gustan, yo estoy conectado siempre 15 minutos antes, a veces hasta media hora antes me conecto. Así que yo no tengo ningún problema en conectarme antes y con los que ingresen primero voy formando los grupos y les voy dando el examen para que vayan avanzando. Claro, Como en le todo digo, caso, los casos van a ser diferentes, así que no hay problema si un grupo comienza antes, el otro comienza 10 minutos después, el otro comienza media hora después, porque recién se conectaron, porque al final van a tener diferentes exámenes. claro, en todo caso, los que quieren trabajar juntos se conectan temprano y usted los... Así es. Los primeros que entren, formo grupos y les doy su evaluación para que vayan avanzando. Ya. Está bien, profe. Gracias. Sí.
Ya, chicos. Entonces, tomen las precauciones, muchachos, acuérdense, los días miércoles las clases son a las 7, no son como ahora. ¿Ya? Buena pregunta, ¿máximo de cuánto? Hemos estado trabajando grupos, dame un segundito. Estamos. Tantos cursos que dicto, se me cruzan la información. Dame un segundito, este grupo de trabajo. Ya, si es que no ha habido más retiros de última hora, que creo que no, son grupos de 4 y de 5. De 4 y de 5, dependiendo, máximo 5, como siempre ha sido. ¿Ya? Sí, el mismo día lo voy a formar, Víctor. Ya, entonces quedamos, así que vamos a avanzar rápidamente con el tema de esta semana. Y vamos a avanzar comenzar con un video, ¿ya? Un video que habla justamente del tema que vamos a tocar el día de hoy, que son las formas de pago a nivel internacional. Un segundito. Para ver el video. Ya. Nacionales son los diferentes ¿Se escucha bien? formas de pago internacionales. Las formas de pago internacionales. ¿Sí se escucha bien, muchachos? Se escucha un poco bajo, profe. A ver, déjenme subirle al audio. Un segundito. Nacionales. Ya, a ver. Pago más conveniente. Formas ¿Ahora sí se escucha mejor? Sí, profe. Ya. de pago internacionales. Las formas de pago internacionales son los diferentes acuerdos entre comprador y vendedor para determinar el momento del pago de la mercancía o servicio. Este momento de pago está en relación con el embarque y o entrega de la mercancía o servicio. Principales formas de pago internacionales. El pago por adelantado. Se denomina así a todo pago que recibe el exportador antes de efectuar el embarque. Es el sistema más seguro para el exportador, pues este solo enviará la mercancía cuando haya recibido el pago o transferencia de fondos. Sin embargo, en los mercados competitivos, su uso es limitado, pues se requiere de una extrema confianza entre el importador y el exportador.
pago a la vista, también llamado pago al contado o contra documentos. Se denomina así a todo pago que recibe el exportador una vez efectuado el embarque y contra la presentación al importador de los documentos representativos de la mercancía y o servicio. Pago a plazo. Se denomina así a todo pago que recibe el exportador después de haber entregado los documentos de embarque al importador. Este plazo será convenido entre importador y exportador y normalmente está en función a la fecha de embarque, fecha de la factura comercial o fecha de presentación de documentos. Y por último, la cuenta abierta. Mediante esta forma de pago, el exportador envía la mercancía, la factura y los documentos de embarque al importador y espera el pago. El importador compra ahora y paga después. Es la forma de pago más riesgosa para el exportador. Es muy común cuando se vende en el mercado local, pero no es recomendable en el comercio internacional por el riesgo que representa para el exportador. Solo es recomendable su aceptación si el exportador tiene confianza absoluta en su cliente y en la estabilidad y normas del país importador. ¿Se entendió bien o lo repito el video? Una más, profesor. Correcto. Formas de pago internacionales. Las formas de pago internacionales son los diferentes acuerdos entre comprador y vendedor para determinar el momento del pago de la mercancía o servicio. Este momento de pago está en relación con el embarque y o entrega de la mercancía o servicio. Principales formas de pago internacionales. El pago por adelantado. Se denomina así a todo pago que recibe el exportador antes de efectuar el embarque. Es el sistema más seguro para el exportador, pues éste solo enviará la mercancía cuando haya recibido el pago o transferencia de fondos. Sin embargo, en los mercados competitivos, su uso es limitado, pues se requiere de una extrema confianza entre el importador y el exportador. Pago a la vista, también llamado pago al contado o contra documentos. Se denomina así a todo pago que recibe el exportador una vez efectuado el embarque y contra la presentación al importador de los documentos representativos de la mercancía y o servicio. Pago a plazo. Se denomina así a todo pago que recibe el exportador después de haber entregado los documentos de embarque al importador. Este plazo será convenido entre importador y exportador y normalmente está en función a la fecha de embarque, fecha de la factura comercial o fecha de presentación de documentos. Y por último, la cuenta abierta. Mediante esta forma de pago, el exportador envía la mercancía, la factura y los documentos de embarque al importador y espera el pago. El importador compra ahora y paga después. Es la forma de pago más riesgosa para el exportador. Es muy común cuando se vende en el mercado local, pero no es recomendable en el comercio internacional por el riesgo que representa para el exportador. Solo es recomendable su aceptación si el exportador tiene confianza absoluta en su cliente y en la estabilidad y normas del país importador. Perfecto. A ver. ¿Cuáles son las 4 formas de pago que nos han mencionado en el video? ¿Quién me puede decir alguna de ellas y explicarla? ¿Cuáles son las formas de pago? Sí. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, Clara. Sí, bueno, el que había escuchado más que todo era, bueno, el adelantado y a la vista, que es el más usual que suelen haber en el comercio. Bueno, ¿Cómo sería el pago adelantado? ¿Cómo funciona? claro, en este caso él efectúa el pago antes de que la mercadería se le entregue, pues, ¿no? ¿Quién efectúa el pago? El importador al exportador, ¿no? Le asegura el pago al exportador ¿Le antes de asegura entregar. o le paga realmente?
Le paga, porque es adelantado, ¿no? Antes de entregar la carga ya tiene el dinero, si no, no sale esa mercancía. Perfecto, perfecto. Muy bien, Kiara. Muchas gracias. ¿Quién puede comentar sobre la segunda forma? La dijo Kiara. ¿Cuál era? Profesor, también sería pago a veces pago a plazos, pago adelantado, pago al contado y esas son las tres formas. Escuché la última, no recuerdo bien. Pero le podría explicar la a plazos, que A ver, sería básicamente es un acuerdo entre el importador y el exportador a cuántos días después del embarque o después de la fecha de facturación se va a realizar el pago. ya. Si le tuvieras que cambiar la palabra plazo por otra palabra, ¿cómo podrías denominarle a esa forma de Podría pago? ser al crédito. Ah, sí, exacto, crédito. Muy bien este día, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién me comenta otra forma de las cuatro que hemos visto? Ya nos han dicho dos. Pago adelantado y pago a plazo o pago a crédito. ¿Qué otras dos formas había? Al contado, Ana Cristina. ¿Cómo funciona esa forma al contado? ¿Es al contado o tiene otro nombre a nivel internacional? Contra documentos, me parece que es el importador realiza el pago una vez que el exportador haya realizado el embarque de la mercadería. Ya ha realizado el embarque de la mercancía y además, ¿qué haya hecho? Le haya Enviado los documentos necesarios al importador. Perfecto, perfecto. Por lo tanto, la forma de pago se llama a la vista, ¿no? ¿Y a la vista de qué? De los documentos, ¿no? De los documentos. Entonces, ¿en qué consiste esta forma de pago a la vista? Es que el exportador embarca y envía los documentos, ¿no? Y una vez el banco del importador tiene la documentación correcta, paga, ¿no? Eso es a la vista. A plazo, que es la tercera forma, para decirlo en orden, es la que comentó Estrella, que es cuando yo le doy crédito al cliente. Y la última, ¿cuál era? Algo de cuenta se llamaba. ¿Quién captó cómo era la última? ¿Cuenta qué? En inglés se llama Open Account. ¿Cómo se llama en castellano? Cuenta abierta, crédito abierto. Cuenta abierta, perfecto, perfecto, muy bien, cuenta abierta. ¿Y se entendió qué era la cuenta abierta? No se entendió. Creo que comentaron Ya. que era el riesgoso para el exportador, porque tenías que entregar la mercancía y esperar el depósito, pues, ¿no? Del importador una vez le llegue la carga o algo Ya, así. sí, perfecto. Es algo así como dices, vamos a explicarla con más detalle en un ratito. Voy a volverles a preguntar sobre estas formas de pago porque de eso es la clase y vamos a ir viendo los otros temas de la clase del día de hoy en la diapositiva, ¿no? Seguimos en la unidad 3, financiamiento internacional, por lo tanto vamos a ver los diferentes medios de financiamiento en las operaciones de comercio. Cobrar dentro de una misma ciudad o país puede ser un proceso complejo y lento. Realizar una cobranza en el extranjero podría ser más difícil aún. ¿Qué opinan de esto? ¿Cierto o falso? ¿Y por qué, obviamente? ¿Cobrar en el extranjero sería más complejo que cobrar en el Perú? ¿Qué opinan? Eso. Sí, adelante. Sí, sería más difícil si de por sí acá es complicado. Ujú. Los ¿Y países. y en qué crees que puede radicar esa complejidad?
El tema de interés, plazos, cuotas, presentación de documentos, trámites más que todo. Ya, muy bien, interesante. ¿Alguien más? ¿Alguien más que pueda comentar? Muchas gracias, Kiara. Nadie más puede opinar respecto a si es más o menos complejo cobrar en el extranjero que a comparación de comprar en el Perú. Cobrar en el Perú. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos en una cobranza? El tipo de cambio también puede afectar la moneda. El tipo de cambio podría afectar, muy bien. Cosa que en el Perú, en la gran mayoría de casos, no tenemos, porque la gran mayoría de casos en el Perú se vende en moneda nacional, por lo tanto el tipo de cambio no nos afecta directamente. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podría ser compleja en el tema de cobranza internacional? A ver, Yanela Nicole Chipa. ¿Qué opinas tú, Yanela? ¿No está Yanela? Profe, yo creo que el hecho de cobrar dentro de un mismo país es mucho más, menos riesgoso que con alguien de otro país distinto, definitivamente. ¿En dónde podría estar el mayor riesgo en una cobranza internacional? Desde tu punto de ¿Cómo, vista. profe? ¿Sí? No te ¿Podría volver a repetirme? Sí, ¿en dónde estaría el mayor riesgo en una cobranza internacional desde tu punto de vista? ¿Qué cosa sería lo más riesgoso? Yo creo que sería el tema de no conocer a la persona, ¿no? Que se encuentra en otro lugar. Y aparte, uno no viaja con facilidad así nomás a otro país para poder encontrar a alguien. En cambio, acá es como que si por A o B alguien te llega a fallar en un tema de pagos, uno podría incluso buscar información, ¿no? Desde la RENIEC, no sé, mediante un DNI, un nombre, datos, familia, lo que sea. En cambio, en otro país es totalmente distinto. La cultura podría cambiar literalmente, o sea, a un 100, tanto de que incluso no podrías ni entender bien el idioma, no podrías ni entender bien el tema el nombre de la persona, es mucho más complicado. Perfecto, perfecto. Muy bien, Yanela, muchas gracias. A ver, un caballero. Pablo, ¿qué opinas tú, Pablo? Pablo García Gutiérrez. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Sí, un ratito. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor, profesor? Claro, no te preocupes. ¿En dónde crees tú que radica la mayor complejidad de hacer una cobranza en el extranjero versus hacer una cobranza en el Perú? Una de cobranza con el extranjero y el último no lo escuché. Versus una cobranza en Perú. Bueno, como había escuchado una de mis compañeras, creo decía acerca del tema de confianza más que todo, ¿no? Pero muchas veces hay temas, o sea, hay la posibilidad de poder encontrar un tema de fiabilidad viendo más que todo la reputación de la empresa. Por ejemplo, en mi caso, al momento de hacer una importación, veo más que todo el tema de fiabilidad mediante comentarios de otro tipo de personas, ¿no? Pero más que todo es eso, o sea, claro, eso, el tipo de cambio, y mientras que acá en el país es más fácil en realidad, el tema se puede hacer mediante depósitos interbancarios, por así decirlo, ¿no? Ya, perfecto, Pablo, muy bien, muchas gracias. A ver,
Persona más. A ver, Fabián Gonzalo Escobar. Fabián, una consulta. ¿Qué es más fácil, vender o cobrar? Fabián, ¿me escuchas? ¿Qué crees tú que es más fácil, vender o cobrar? Parece que no está. Jason, Alejandro Roca, Jason, la misma pregunta. ¿Qué crees tú que es más fácil, vender o cobrar? Tampoco se conecta Jason. Ajá, por aquí. Cobrar, perfecto. Gilmar dice que vender. Ajá. Posiciones encontradas. ¿Por qué será más complicado vender, Gilmar? ¿O por qué es más fácil vender que cobrar? Buscar al cliente. Ya, interesante. Pero si ya tienes al cliente, ¿qué será más fácil, venderle o cobrar? Venderle, existe. Yo tengo una opinión diferente a la tuya. No sé, a ver qué opina el resto del aula. Para mí, vender es más fácil que cobrar. ¿Por qué? Sí, ¿Sí, Kiara? sí, más fácil es comprar que vender, porque al vender tú estás ofreciendo un producto y tienes que encargarte de que todo salga ok hasta que llegue la mercancía o todo el producto que estás vendiendo al cliente. En cambio, cuando compras solamente pagas, recibes tu producto y ya está, satisfecha tu necesidad. Ya, perfecto, perfecto, muy bien. Yo les tengo otra opinión, a ver. Para mí, más fácil es vender, ¿por qué? Porque basta que yo tenga un buen producto y que diga, es a crédito, y todo el mundo lo va a querer comprar porque no me lo va a tener que pagar en el momento. Entonces, yo digo la palabra mágica, crédito, y la gente se lo va a llevar. Obviamente, pues el producto tiene que ser bueno, ¿no? Ahora, el tema está, ya se lo llevaron a crédito, pero ahora pues tengo que cobrarle, ¿no? Y tengo que hacer toda una serie de gestiones, de acciones para poder cobrar, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la venta siempre es mucho más fácil, ¿no? Que la cobranza. No sé qué opinas a eso, Gilmar. ¿Te parece o no? Más o menos, más o menos. Jason nos dice, es un tema delicado. Sí, sobre todo si al que le tengo que cobrar es un familiar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le cobro? ¿Cómo le digo que ya pues me pague, que no sea fresco? ¿No? Sí, el tema de cobranza es, desde mi punto de vista, es complejo, ¿no? Es complejo. Es por eso que hay que elegir muy bien, como decía a Gilmar, elegir muy bien o buscar muy bien al cliente, ¿no? Una cobranza segura, una cobranza mejor llevadera, una cobranza mucho más fácil, va a depender de qué tan bien haya elegido y buscado a mi cliente, ¿no? Porque si yo no vendo, no tengo que cobrar. O sea, una cosa es consecuencia de la otra. Por lo tanto, lo que viene primero, que es la venta, tengo que hacerla bien, tengo que buscarla bien, tengo que gestionarla bien, tengo que negociarla bien para que la cobranza sea correcta, ¿no? Por ejemplo, en comercio internacional, si a mí se me ocurre negociar
y se me olvidó que debía utilizar Incoterms, ¿no? Para hacerla más segura, pero creo que la he hecho muy segura porque he pensado en todo, porque me acordé de mis clases, porque ya tengo experiencia haciendo otras importaciones o exportaciones y de repente sucede lo que nunca queremos, un problema, ¿no? Y yo digo, no, pero tú quedaste en que me ibas a pagar al momento del embarque. Y él te dice, no, yo no quedé así, yo quedé en que te iba a pagar cuando la mercadería llegara a destino. Y entonces, ¿cómo transamos? Si cada uno tiene una opinión diferente o entendió diferente o creyó diferente lo que habían acordado, ¿no? Entonces, para hacer más fácil la cobranza, tengo que hacer una buena venta, ¿no? Ahí radica el tema de la facilidad en la cobranza. Vamos a continuar. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es las cobranzas en importación y exportación. Vamos, como temas, vamos a desarrollar el tema de cobranza de importación, cobranza de exportación, problemas que se presentan al momento de cobrar y principales instituciones a las cuales puedo recurrir para realizar una disputa o cobranza a nivel internacional. Para hacer una cobranza, ¿existe algún tipo de procedimiento? ¿Yo debería tener un procedimiento establecido para hacer una cobranza internacional? ¿Qué opinan? ¿Existe algún tipo de procedimiento que me haga que la cobranza sea mucho más llevadera, infalible, que no se me escape nadie y que siempre pueda cobrar? ¿Hay un procedimiento de cobranza? ¿Qué opinan? María de los Ángeles, León Chaparro. María de Profe, los Ángeles. Sí, Yanela, dime. yo creo que sí hay un procedimiento, ¿no? Porque al tema de cobrar uno tiene que llegar como que a un acuerdo también con el proveedor, sería, ¿no? En temas de importaciones. Por ejemplo, hay casos en los que primero uno paga el 30% de la mercadería para la producción y todo eso. Y ya cuando está en plena entrega, ya de toda la mercadería que pasa a manos del consignatario, se termina de pagar el 70% de esa mercadería. Y como que ahí también hay un tema de proceso, ¿no? Ya, perfecto. Pero digamos que ya vendieron, que es una venta a crédito. ¿Yo debería seguir algún proceso? ¿Yo debería llevar algún control? ¿Debería llevar algún tipo de etapas? ¿Qué hago primero? ¿Qué hago segundo? ¿Qué hago tercero? Para lograr hacer efectiva esa deuda que me tienen. ¿Debería tener algún procedimiento? Profesor, Sí, Graciela, dime. yo creo que sí, porque la mayoría de empresas, o sea, no, quizá no a propósito, pero va a querer retrasar el pago. Y por ejemplo, en este caso nosotros al querer cobrar quizá no sé, tipo de enviar un mensaje o un recordatorio o solicitar que nos respondan a ese recordatorio, aunque sea una respuesta, insistir, exigir, para que ese proceso se pueda realizar. Sí, correcto, correcto. Lo peor que yo puedo hacer es dejar una cobranza al destino de la marea, de lo que ocurra, ¿no? Como empresa, yo debo elaborar mi propia metodología de venta y posteriormente de cobranza, ¿no? Y dentro de la cobranza, por ejemplo, está la forma de pago, el medio de pago y el documento financiero que va a garantizar ese pago, ¿no? Que ya hemos visto, por ejemplo, lo que es el factoring, lo que es una letra de cambio,
comentamos lo que era un pagaré, una carta de crédito, ¿no? Entonces, hay diversos instrumentos que yo debo utilizar para de alguna manera minimizar el riesgo de que no me paguen una venta a crédito, ¿no? Porque obviamente si es una venta en condición de pago adelantado, no hay cobranza, ¿no? Pero en las otras tres sí, con entrega de documentos, a plazo y Open Account, son operaciones en donde yo tengo que fabricar y tengo que exportar para recién cobrar, ¿no? Entonces, debería tener una metodología de trabajo de acuerdo al tipo de negociación que yo tenga, de acuerdo al tipo de cliente, de acuerdo al plazo también, porque no es lo mismo pues cobrar a 30 días que cobrar a 120, ¿no? A 30 días todavía la operación está fresca, de repente no se han olvidado que han comprado, pero a 120 días, imagínate, lo más probable es que ya se hayan olvidado que te tenían que pagar, que te habían comprado alguna vez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que nosotros implantemos un sistema de cobranza, ¿no? Profesor, Adelante. profesor, pero eso no se hace previa coordinación al momento de negociar. A ver, una cosa es el plazo de pago y la forma de pago, y otra cosa es la cobranza en sí. Me explico. Por ejemplo, digamos que yo te vendí a ti, tú eres mi cliente en el extranjero, y quedamos en que iba a ser a través de una transferencia bancaria y te iba a dar una forma de pago a plazo, o sea, a 90 días. Yo te iba a embarcar y tú me ibas a pagar a 90 días. Perfecto. Todo eso lo acordamos en el contrato, ¿sí? Pero ahora estoy en el día 10 de haber embarcado y se me pasa por la mente, ¿y si me va a estafar? ¿Y si se olvida que me tiene que pagar? ¿Y si no programa su pago? ¿Y si se gasta la plata? ¿Y si me dice que la mercadería llegó en mal estado y entonces tengo que, me quiere pagar menos? ¿No? Entonces, nuevamente, parte de la cobranza, parte de una buena cobranza, nace en una buena venta, en una buena negociación, ¿no? En haber elegido bien al cliente, en haber escogido bien la forma y el medio de pago, en haber escogido el instrumento financiero que va a garantizar esa operación. O sea, por ahí parte, pero la cosa es, hice todo eso bien, pero ahora tengo que esperar 90 días a que me pague. ¿Qué hago? Espera el día 90 y ahí recién le mando un correo y le digo, oye, por si acaso, ¿te acuerdas lo que me compraste hace 90 días? Ya te toca pagarme. Así haré, o tendré que hacer un programa de cómo hacerle seguimiento a la venta, cómo hacerle seguimiento a la cobranza, para que esa cobranza realmente sea efectiva. Hacia eso voy, Gilmar. No sé si con eso me dejé entender. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. ¿Es fácil realizar una cobranza? Es uno de los procesos más difíciles para cualquier empresa. Los clientes siempre intentarán postergar el pago de las deudas y los proveedores intentarán cobrar lo antes posible. Una cobranza muy suave hace que el pago se demore y una muy agresiva puede ocasionar que los clientes dejen de trabajar con nosotros. Es importante encontrar un punto de equilibrio. El cobrar para los deudores muchas veces es considerado una falta de respeto y toman una actitud defensiva, motivo por el cual es importante tener una buena estrategia para la misma, ¿no?
Esto ratifica lo que habíamos comentado antes. ¿Se acuerdan que comenté que cobrar era difícil y si era un pariente peor todavía? ¿No? Imagínense eso comparado con este punto de acá, ¿no? Que le tengas que cobrar, no sé, pues a un tío y tú le dices, oye tío, ¿te acuerdas? Pues ya paga, ¿no? Entonces, pucha, que ya está de nuevo Gilmar cobrándome, que se pasa, que cree que lo voy a estafar, si somos familia, ¿no? Por ejemplo. Lo mismo puede pasar entre empresas. Si yo aprieto mucho y envío muchas notificaciones de cobranza y tengo una actitud muy agresiva para cobrar, lo que puede ocasionar es que el que me debe se sienta ofendido en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos, ¿qué puede hacer? Me paga, pero ya nunca más me compra, porque me dice, no, esa persona está muy desesperada por dinero, mejor me consigo otro que me pueda dar más plazo, que no me apriete tanto, o que me pueda dar, como dice en el punto anterior, el que debe siempre quiere más plazo, versus el que cobra siempre quiere recibir el dinero lo antes posible, ¿no? Entonces, esto de acá es parte de la explicación por qué el tema de cobranzas es algo tan álgido, tan complejo, y también por lo que ustedes decían, ¿no? No es lo mismo cobrar en el Perú que cobrar en el extranjero, ¿no? Cobrar en el Perú de repente, como bien dijeron, yo agarro, pues reniego, busco DNI, busco parientes, contrato una empresa que lo busque, que le tumbe el kiosco y que lo zarandee y lo mueva hasta que le sale el último centavo y me pague, ¿no? Pero a nivel internacional, ¿cómo hago eso? ¿No? Incluso en el Perú eso a veces es complicado porque hay empresas que están en ciudades poco conocidas, que de repente yo ni siquiera sé que existían y luego nuevamente pues podré cobrar, no podré cobrar, ¿no? A nivel internacional eso se complica más porque el Perú pues son 24 departamentos, son 30 millones de personas, son no sé cuántos miles de kilómetros cuadrados de extensión, pero a nivel internacional somos más de 200 países, son 5 continentes, son diferentes costumbres, son diferentes horarios, ¿no? Horarios son horarias, ¿no? Diferentes monedas, etcétera, 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 ¿no? Entonces el tema de las operaciones de comercio internacional relacionadas a la cobranza se complica aún más por todos estos factores externos adicionales que no los tenemos en una compra-venta local, ¿no? ¿Correcto? Vamos a continuar. En una operación de cobranza intervienen principalmente 4 actores, ¿no? El cliente o el importador, el vendedor o exportador, el banco remitente, que también se le llama banco del importador, o también se le llama el banco emisor, y por otro lado tenemos el banco cobrador, que también es el banco del exportador, y en otros casos también se le llama banco avisador, ¿no? ¿De qué va a depender que cambie el nombre con el que se conoce al banco? Va a depender mucho del instrumento financiero que utilice para la operación de comercio exterior. Por ejemplo, el banco cobrador, que también es el banco, lo voy a escribir por acá, banco del exportador, por ejemplo, en una operación de crédito documentario a través de una carta de crédito, también se le conoce como banco avisador. Y el banco remitente o banco del importador, también una operación de crédito documentario con carta de crédito, se le conoce como el banco emisor, por ejemplo, ¿no? Y podríamos incluso, dependiendo de la complejidad de la operación, podríamos tener también un banco intermediario, ¿no? Que esté, como su nombre lo dice, en el medio del banco del importador versus el banco del exportador, ¿no? Entonces,
Esto le añade un toque adicional de complejidad a las operaciones y le añade un toque adicional también a los que intervienen dentro de un proceso de cobranza a nivel internacional. Y por otro lado, por ejemplo, ¿qué otro organismo podría intervenir acá? Digamos que no me paga y tengo que generar una operación de cobranza internacional. Entonces tendría que ir a algún organismo u organización para realizar la cobranza legal, ¿no? Realizar la cobranza legal de esto que no me han pagado, ¿no? Entonces, puedo seguir sumando agentes en una operación de comercio internacional. ¿Sí se entendió esta explicación de los agentes o entidades que intervienen en un proceso de cobranza? Sí, banco corresponsal o banco intermediario, ¿no? Banco intermediario también se le llama corresponsal. Es correcto. Perfecto. Ahora, vamos a volver al tema que habíamos visto al inicio en el video. ¿Cuáles eran? A ver, ¿quién se acuerda después de casi media hora después? ¿Quién me puede decir las 4 formas de pago que habló el video? Profesor, los que pude escuchar era el adelantado, a la vista contado, cuenta abierta y a crédito. A crédito o a plazo, perfecto, muy bien, Kiara, esos son los 4. Para recapitular un poquito, el pago adelantado es, como su nombre lo dice, perdón, que te pagan antes de. ¿Antes de qué? Antes de que embarques. Por lo tanto, el pago adelantado sería la operación más segura ¿para quién? Pactar pago adelantado sería la operación más segura ¿para quién? Para el exportador. Para el exportador, correcto. En orden de complejidad y de ir trasladando la seguridad hacia el importador y viceversa, está el pago a la vista, ¿no? Pago a la vista. ¿Y qué quiere decir pago a la vista? ¿Yo embarco o no embarco en una operación con pago a la vista? ¿Tengo que embarcar o no? Sí, sí creo, profesor, pero siempre y cuando tenga los documentos, creo que era ahí. Así es. En una operación a la vista yo tengo que embarcar. Y obviamente antes tengo que haber producido con la mía, porque no hay pago adelantado, embarco y envío documentos. Embarco y envío documentos. Entonces, en destino, una vez que hayan verificado la veracidad y que los documentos estén correctos, y esto va a través de bancos, me hacen el pago. Por eso se llama la vista. ¿La vista de qué? De la documentación que va a llegar. Por lo tanto, el pago a la vista, ¿para quién sería más responsabilidad de riesgo? ¿Para el importador o para el exportador? ¿Quién tendría más riesgo en una operación pactada a la vista? ¿Qué opinan, chicos? Creo que los dos por igual, profesor. Sigue teniendo un poco más de... Gracias, Kiara, por responder. Sigue teniendo un poquito más de responsabilidad y de riesgo el exportador.
Porque como le expliqué, el exportador fabrica con la suya y exporta. Y tiene que esperar que cuando le lleguen los documentos a su cliente, el cliente confirme y pague, ¿no? Entonces, sigue teniendo riesgo el exportador, sigue teniendo más responsabilidad el exportador en una operación a la vista. Ahora vamos a la siguiente. A crédito o a plazo, ¿no? A crédito o a plazo. ¿Qué venía a ser a crédito o a plazo? Es cuando yo vendo y no me pagan ni adelantado ni contra entrega de documentos o a la vista, sino me pagan a crédito, o dicho como lo decía, a plazo, ¿no? Puede ser a 30 días, 45 días, 60 días, 90 días, lo que haya pactado, ¿no? Por lo tanto, al igual que las anteriores, aquí el que sigue teniendo el riesgo en la operación es el exportador, porque es el que va a esperar que le pague, ¿correcto? Va a esperar que le pague. Entonces, es importante nuevamente que nosotros elijamos muy bien a nuestro cliente para saber y garantizar de cierta forma que este proceso de cobranza sea lo más simple, lo más sencillo, lo más amigable posible y lo más puntual posible, ¿no? Porque si yo he pactado a plazo 90 días, yo he pactado eso porque estoy esperando y creo que realmente en el día 90 voy a recibir esos $50.000 de la exportación. Y no solo eso, sino que yo ya proyecté que cuando ingrese eso lo voy a gastar de esta y de esta y de esta forma. Por lo tanto, necesito tener esa garantía, ¿correcto? Y por último venía la operación de línea abierta o cuenta abierta u open account. ¿Alguien captó qué significa, qué quiere decir, cómo funciona? ¿O lo explico yo? ¿Me explico o está claro en qué funciona la cuenta abierta? Es la cuarta forma de pago internacional existente. A ver, vamos a hacer unas preguntitas previas, ¿ya? ¿Alguno de ustedes trabaja en una empresa en ventas? ¿Alguien? ¿Alguno de Yo, Sí, ustedes? profe. Perfecto. ¿Y alguno de tus clientes compra constantemente a crédito? Bueno, algunos. Algunos. ¿Y a alguno de ellos les han dado una línea de crédito para que compren? Sí, más que todo por su récord crediticio, ¿no? Primero lo ven en el área de finanzas, ¿qué tal? Va su récord crediticio y dependiendo de eso le aceptan la línea de crédito. Ya, perfecto. ¿Y cómo funciona esa línea de crédito? ¿Sabes? Bueno, he tenido un caso que no se llegó a concretar, pero por lo que pude ver es que le dan una cierta cantidad de límite, ¿no? Que puede manejar durante esa importación o importaciones que tenga y le dan plazos, ¿no? Le dan como un cronograma de pago dependiendo de esta cantidad que le dieron de límite, ¿no? Para gastar. Ya tienen un acuerdo con la empresa, entonces tienen la línea de crédito y en este caso puede manejar la importación normal, pues, ¿no? Sin ningún... Perfecto, perfecto. Sí, muy bien, muy bien. Eso es lo que quería saber. Ahora, la otra pregunta. ¿Alguno de ustedes trabaja en compras? ¿Alguien trabaja en compras? ¿No? Y última pregunta. ¿Alguno de ustedes maneja una tarjeta de crédito, no débito, sino tarjeta de crédito?
¿Alguien? No. Ya, perfecto. Que han explicado muy bien lo que es un Open Account, con lo que nos ha dicho. ¿Qué es un Open Account? Como su nombre lo dice en inglés, traducido en castellano, es cuenta abierta, ¿no? Entonces, pero una cuenta abierta no puede estar abierta de manera ilimitada. Entonces, yo la parametro, ¿no? ¿Y cómo la parametro? La parametro con un monto y con plazo. Me explico. Digamos que Ana Cristina es mi cliente, un buen cliente, un cliente de muchos años, no sé, pues de China va a ser Ana Cristina, ¿no? Y para no estar, pues, cada pedido analizando, viendo el crédito, viendo si debe, no debe, viendo de financiarlo, porque me quita mucho tiempo. Yo sé que Ana Cristina y su empresa siempre pagan. Agarro y le digo, mira Ana Cristina, ¿sabes qué? Yo te voy a dar una línea de crédito. A partir de ahora, tú me vas a poder comprar hasta $100.000. Y el plazo de pago de cada pedido que tú hagas va a ser de 60 días, ¿correcto? Entonces, hasta que tú no llenes tus $100.000 de línea, me vas a poder seguir comprando todo lo que tú quieras, las veces que quieras, y todo lo que tú me pidas yo te voy a atender, porque tienes una cuenta abierta por $100.000. Por lo tanto, Ana Cristina dice, perfecto. Entonces agarra y de la noche a la mañana me hace un pedido de $100.000, con lo cual copó su línea. Y al mes siguiente quiere hacer otro pedido, pero como ese primer pedido de 100.000 es a 90 días, ¿lo atiendo o no lo atiendo? ¿Qué opina? Le di una línea por 100.000 y me colocó un pedido de 100.000 a 90 días. El día de hoy, pasado 30 días, me quiere hacer otro pedido. ¿Lo atiendo o no lo atiendo? ¿Qué harían ustedes? No, perfecto. ¿Por qué, Ana Cristina? ¿Por qué no lo atendemos? En este caso, profesor, el riesgo se incrementa a que no pague. Así es. Se incrementa el riesgo. Claro, profe, una deuda y como que encima de esa deuda quiera más crédito, no va. Perfecto. Medio sospechoso, ¿no? Pero al haberle dado la línea, la cuenta o la línea de crédito, y al haber topado la línea, quiere decir que yo he considerado, después de un análisis crediticio y financiero, hasta cuánto se puede endeudar ese cliente. Y si ya llegó a su tope, yo ya no le podría dar más porque entraría en mucho mayor riesgo, como bien dice, ¿no? Entonces, ¿qué le diría? Le diría muy simple, mira, yo te di $100.000 a 90 días, tú tienes un pedido ya colocado por 100.000, ¿quieres que te atienda? Rebájame lo que me debes para liberar tu línea y que yo te pueda seguir atendiendo con otros pedidos, ¿correcto? Es lo mismo que si me hace varios pedidos chiquitos, ¿no? Le doy su línea de 100.000, hoy día, en el mes de julio me hace un pedido a 90 días de 10.000, en el mes de agosto me hace un pedido igual a 90 días de 40.000, o sea, y todos los pedidos van a pasar. ¿Por qué? Porque tienen una cuenta libre, una cuenta abierta con un tope de 100.000, ¿no? ¿Qué pasa si en todos esos pedidos chiquitos que me hace llega a los 100.000? Le tendré que decir lo mismo. ¿Sabes qué? Ya no te puedo atender más. Más bien, págame alguno de los pedidos que ya han sido atendidos para que rebajes tu línea y puedas seguir teniendo este crédito revolvente, ¿no? Así funciona una línea de crédito o open account o cuenta abierta, ¿ok?
que es la traducción literal de Open Account. ¿Sí se entendió? Sí, profesor. También he visto un caso que si por OVE gastan el crédito, bueno, el crédito se lo da la empresa, ¿no? Pero si el cliente necesita de un apoyo extra para seguir operando o seguir importando, ya no le dan la opción de crédito, sino le dan la opción de letras, además del crédito, que es un apoyo que le da directamente el banco, pues, ¿no? Agregado Claro, a lo que trabaja claro. en el crédito con la empresa. Sí, pero si te está dando más crédito, por ejemplo el banco, quiere decir que te está haciendo o tú te estás endeudando más, ¿no? Por lo tanto, hay más riesgo. El Open Account funciona diferente. El Open Account funciona con un límite, como bien dijeron. Monto, plazo. Monto, plazo. Y de ahí no paso. Salvo que la empresa haya cambiado su situación financiera y ahora se haya vuelto una empresa más grande y me dice, ¿sabes qué? Mira, la línea que me has dado es muy chiquita. Evalúame de nuevo porque yo necesito 200.000, no 100.000. Entonces haces una nueva análisis financiero, crediticio financiero, y tú asumes el riesgo de elevar o no la línea de crédito. Pero no hay ninguna empresa que tenga así carta abierta totalmente para comprar absolutamente lo que quiera, llevarse todo y pagar simplemente cuando se le dé la gana, ¿no? Todo va parametrado. Monto, plazo, ¿correcto? Ahora, como dijeron en el video, dar Open Account en el mercado internacional no es muy común, pero no quiere decir que no se pueda dar. Por ejemplo, digamos que nosotros somos una empresa de, no sé, pues, de fabricación de suelas o de cuero, y viene, pues, no sé, una empresa extranjera tipo Renzo Costa, digamos que Renzo Costa es de Alemania, ¿no? Y que es así una transnacional inmensa, y me dice, ¿sabes qué? Necesito que me des una línea de crédito para comprarte cuero por $100.000. Le diré que no. No, pues es este empresote internacional, para hacerlo con un nombre exacto. Digamos que viene la Coca-Cola Internacional a querernos comprar tapitas de plástico y nos quiere pedir una línea de crédito. Le diré que no. O sea, es la Coca-Cola, pues, ¿no? O sea, que la Coca-Cola quiebre, pues Dios hizo ayuda, ¿no? A comparación que venga pues la empresa internacional Ernesto Llerena, Sociedad Anónima, y te diga, oye, quiero una línea de crédito de $1 millón. Tú me dirás, ¿y quién es ese, no? ¿A quién le ha ganado? ¿Por qué me pide $1 millón? No, me quiere estafar. Y además tiene cara de ladrón, peor todavía. Entonces, una operación de este tipo, con cuenta abierta o Open Account en inglés, no es de lo más frecuente, pero sí se puede dar, ¿no? Yo he conocido en algunas de las empresas en las que trabajé que, por ejemplo, a la empresa peruana le daban Open Account por un monto específico para que importe insumos de la fábrica en Estados Unidos. Miren, ni siquiera estamos hablando de que el peruano le da el crédito al extranjero, no, era al revés. Una empresa gringa de Estados Unidos tenía una relación con esta empresa peruana de línea de crédito, y la empresa peruana podía colocar pedidos y le iban a despachar los pedidos de manera revolvente hasta por un monto, y cuando llegaba al monto ya tenía que comenzar a rebajar la deuda para poder seguir pidiendo, ¿no? Obviamente esto se amarraba con otros instrumentos, como por ejemplo esta empresa tenía un contrato de exclusividad de importación y de distribución. Exclusividad de importación a los gringos, y la empresa peruana tenía una exclusividad de distribución en el Perú, ¿no? Del producto que compraba, ¿no? Entonces, hay otros instrumentos que yo puedo anexar para garantizar que esta forma sea lo más sana posible y funcione de la mejor manera posible, ¿correcto?
¿Hasta ahí alguna duda? ¿Sí queda claro lo que es Open Account y las explicaciones que he ido dando? ¿Sí? La negociación de las cobranzas, ¿no? Es un proceso, como hemos dicho, que debe ser riguroso, que debe ser medido, que debe ser analizado, que debe ser establecido con la anticipación debida para que pueda caminar de manera fácil, sencilla, directa, ¿no? ¿Qué problemas puedo encontrar en una cobranza a nivel internacional? Primero, que yo no esté organizado con una política de créditos y cobranzas y que yo no sepa qué hacer, no sepa si debo o no dar crédito, no sepa si el crédito debe ser a un día o a un año. Y si esa cobranza la voy a hacer a través de un banco, la voy a hacer yo, la voy a hacer a través de una institución, necesito tener las cosas claras. El no hacer un seguimiento adecuado, igualmente. ¿Qué hago? Le voy mandando cada semana un aviso que ya faltan 90 días, faltan 80, faltan 70, faltan 65, o cada mes le mando un aviso, o espero al día 90 y ahí recién le digo, oye, no te olvides que me debías, que hace 90 días me cobraste. Actualizar la base de datos, esto también es un problema bastante recurrente a nivel internacional, ¿no? Yo hago un trato con una persona de una empresa X y trato pues a 90 días y resulta que a los 60 le mando un recordatorio y me llega un aviso que esa persona ya no labora en la institución, ¿no? Entonces yo permanentemente debo estar en contacto con mis proveedores, con mis clientes, no abandonarlos para poder ir actualizando mis bases de datos y no estar desfasado con las personas, los teléfonos, las direcciones, los locales que tiene, etc. Retraso en el envío de facturas o documentación para la cobranza, ¿no? Si es que yo no envío la documentación a tiempo, eso también puede hacer que yo tenga problemas en las cobranzas. No considerar el tema de impuestos, ¿no? Por ejemplo, la exportación en el Perú no paga impuestos, pero dependiendo del Incoterm que yo pacte, esta exportación puede considerar dentro del precio y por lo tanto dentro de la cobranza el monto de un impuesto a pagar, ¿no? Sobre todo si yo me encargo de dejar la mercadería en el país de destino. Tengo varios Incoterms que involucran el pago de impuestos en destino. No se resuelven problemas, ¿no? Muchos problemas en la cobranza son originados por una mala negociación o por una negociación incompleta, ¿no? Aceptar excusas, ¿no? En el Perú, por ejemplo, es muy común de no pagar a tiempo y pedir plazo adicional. En el tema internacional se puede dar, pero debe ser con la debida anticipación respecto a la cobranza y salvando pues las condiciones del contrato que nosotros habíamos pactado con nuestro cliente. Ser incoherente con el cliente, ¿no? Cuando no se cumple con lo ofrecido, ¿no? Por ejemplo, me pidió mi cliente que le envíe, no sé, 3 docenas de color rojo y 2 de azul, y yo se lo envío a la inversa, ¿no? O me pidieron 3 docenas y le envié, pues, 12 por 3, 36, le envío 30 unidades. Entonces, tengo que cumplir a carta cabal con lo que me exige el contrato, con lo que he pactado para que los temas relacionados a la cobranza no se compliquen y no me hagan a mí pasar un mal rato con una cobranza a nivel internacional. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo he tenido todas las consideraciones, he hecho todo, pero el cliente no me quiere pagar porque dice que yo quedé en mandarle, no sé, pues 3 docenas azules y le he mandado 2? Y yo le digo, no, tú nunca me pediste 3, sino 2, y no nos ponemos de acuerdo. ¿A dónde voy a resolver ese problema internacional? ¿Qué hago? ¿Le hago juicio en el Perú? Si el cliente es de Alemania, ¿le hago un juicio en Alemania? ¿A dónde voy? ¿Cómo hago para hacer una cobranza internacional de tipo legal ante una controversia o disputa internacional?
¿Se acuerdan a dónde había que ir, a dónde había que recurrir? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué son esas siglas? ¿Quién reconoce qué son la primera sigla? Cámara de Comercio Internacional. Sí, correcto. La Cámara de Comercio Internacional la utilizo principalmente en controversias entre empresas privadas. Por ejemplo, la empresa Velázquez, Sociedad Anónima, contrató con la empresa Guamaní, Sociedad Anónima, y tienen una controversia. Entonces, para resolverla, yo acudo a la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Y la Cámara de Comercio Internacional, uno de los requisitos es que yo haya puesto dentro de una de las cláusulas que nos vamos a acoger a la Cámara de Solución de Arbitrajes y Controversias regida por la Cámara de Comercio Internacional. Y nos dan un texto incluso exactito para que yo haga copy y pegue, lo ponga en mi contrato y ante una controversia recurrimos a la Cámara de Comercio Internacional. Si la disputa es entre un país y un Estado, por ejemplo, ahorita que el Estado peruano está comprando vacunas y se las está comprando principalmente a la empresa Pfizer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el Estado peruano lo cierra Pfizer y le dice, sabes qué, no, tu vacuna estaba mala, no las pude aplicar, me llegaron a destiempo, me llegaron vencidas, malogradas, lo que sea, no te pago? Y Pfizer dice todo lo contrario. ¿A dónde recurre? Para una controversia entre empresa privada y un Estado. Principalmente se recurre al CIADI. El CIADI es la entidad que tramita a través de sus árbitros esta solución de esta controversia o disputa internacional entre empresa privada y Estado. Y por último, cuando el problema es entre estados, ¿no? Entre el Estado peruano y el Estado chino, entre el Estado peruano y el Estado ecuatoriano. Normalmente, ¿a dónde se iban a resolver estas diferencias? A la Corte Interamericana de la Haya, perdón, a la Corte de la Haya, ¿no? Entonces ahí también a través de árbitros se soluciona. ¿Por qué se dice árbitro y no juez? ¿Por qué se dice árbitro y no juez? ¿Alguien sabe? En los tres operan árbitros y no jueces. ¿Por qué? ¿Alguien alguna vez ha preguntado eso? El juez es para un caso o un juicio o una controversia que se va a litigar en el sistema judicial tradicional. Por eso se le llama juez. Y el juez va a tener que decidir sobre esta situación escuchando a las partes. En el caso de estas cámaras de solución de controversias y arbitrajes, hay árbitros, ¿por qué? No porque no sean jueces, o sea, no sean abogados. Son abogados, pero son especialistas en derecho internacional. Y es un árbitro, ¿por qué? Porque el árbitro lo que hace es busca llegar a una solución entre ambas partes, ¿no? Escucha a ambas partes y resuelve en base a criterios y a la información que le dan y le dicen, miren, tal persona tiene razón o tal empresa tiene razón y por lo tanto la solución es esta, ¿no? Ahora, a diferencia de un juicio, la sentencia de un juicio es obligatoria.
y puede pasar a una instancia de, por ejemplo, la Corte, el Juzgado de Paz, la Corte, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. La primera instancia, puede pasar a primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, puede pasar a la Corte Suprema y de la Corte Suprema puede pasar al Tribunal Constitucional. Eso es un juicio tradicional y normal. Pero en un arbitraje, en una solución de un problema comercial, en cualquiera de estos tres, esto no tiene tantas instancias, es una única instancia en donde resuelve no una persona, sino resuelven tres árbitros para que sea de manera consensuada y dan una solución. Ahora, esa solución no se llama sentencia, se llama laudo arbitral. Y a diferencia de un juicio, el laudo también se puede llevar a una instancia superior, pero normalmente quedan ahí porque la solución es bastante arbitraria. Perdón, no es arbitraria, sino es bastante salomónica respecto al tema este. Y por otro lado, en un juicio tradicional, como dijimos, si tengo una controversia con una empresa alemana, la idea es, ¿dónde le hago el juicio? ¿En el Perú o en Alemania? Yo digo, no, en el Perú, pues yo no sé alemán y no voy a pagar un abogado allá. Pero si es a la inversa, ¿no? De repente la otra empresa dice, no, yo no quiero un juicio en Perú, yo quiero un juicio en Alemania. ¿Por qué? Porque acá pues conozco todo el sistema judicial. Y entonces ni siquiera en eso nos ponemos de acuerdo y es otra controversia. Entonces, para esos efectos, vamos a tribunales de arbitraje internacionales que son en un sitio neutro, que son con árbitros neutros y que pueden decidir de una manera mucho más sana, sin ningún tipo de pensamiento de que no, él conoce al árbitro tal, es amigo del juez, del primo, del sobrino, del que va a sentenciar y entonces va a estar a su favor. Entonces ahí tenemos una mucho mayor seguridad respecto al manejo de una controversia a nivel internacional. Listo, chicos. Con eso cerramos el tema de la clase del día de hoy relacionado a ¿qué hemos visto? ¿Cuál ha sido el tema? ¿Medios de pago o formas de pago? ¿Qué hemos visto, muchachos? Clara, formas de pago. Formas de pago. Y son 4 formas de pago, ¿no es así? Perfecto. Listo, entonces damos por cerrada la clase el día de hoy. El día miércoles vamos a ver lo que es COFIDE y vamos a ver otros mecanismos para financiar una operación de importación o de exportación. Y con eso damos por cerrado los temas de este ciclo y el próximo lunes hacemos el repaso para la evaluación continua 3 que va a ser el miércoles de la próxima semana. Listo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos el día miércoles a primera hora. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Gracias.